Os proponemos hablar ahora de fiestas y ceremonias, pero no de las que podemos disfrutar nosotros cuando celebramos un cumpleaños o una boda, sino de las que tenían lugar en el siglo XVIII en la corte de Felipe V. Para saber cómo eran las distintas ceremonias, celebraciones, fiestas y conmemoraciones varias que tuvieron lugar bajo su reinado, contamos con la ayuda de Juan Antonio Sánchez Belén, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, cuando llegaron los Borbones al trono de España, ¿trajeron con ellos algún cambio en las costumbres de la corte? Me refiero especialmente a fiestas, celebraciones, que es el tema que hoy nos ocupa. Luis XIV aconsejaba a Felipe V que tuviera más visibilidad en la corte de la que había tenido Carlos II. Por lo tanto, en principio, sí había un intento por visibilizar la imagen del rey en una corte que hasta entonces había sido mucho más oculta y había sido ocultada la figura del monarca, quizás por los problemas de su enfermedad. Por lo tanto, en principio sí hay un intento de cambiar esa representación, aunque en la práctica no va a cambiar mucho la etiqueta de palacio, que la etiqueta de palacio está configurada desde el reinado de Felipe IV. Por lo tanto, en ese terreno no hay cambio en cuanto a lo que va a ser la organización de los festejos, pero sí una mayor presencia del monarca en la corte y en palacio. ¿Y qué podía motivar una fiesta en la corte de Felipe V? ¿Cuáles eran las causas para hacer una fiesta? Son las que existen en todas las cortes europeas del momento. Hay que tener en cuenta que lo importante es magnificar la presencia del rey ante las demás cortes europeas. Por lo tanto, todas aquellas celebraciones en las que el rey está presente y que pueden ser de tipo familiar, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, etcétera, son importantes. Por lo tanto, estas se van a tener una frecuencia como en épocas anteriores. Y luego están todas aquellas otras celebraciones que tienen como objetivo fundamental demostrar los triunfos de la monarquía en los campos de batalla, por ejemplo. Entonces, estas son el tipo de fiestas más frecuentes. Por una parte, celebraciones con motivo de los esponsales de los reyes, las entradas de los reyes o de los príncipes extranjeros en la corte, y por otra parte, la exaltación y darle gracias a la divinidad, a la majestad, a Dios, por los triunfos de las armas, por el buen viaje de los buques que van a América, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de fiestas se conocen con el nombre de fiestas áulicas, pero ¿cuál es el significado concreto de esta palabra? Son fiestas áulicas porque hacen referencia, como dice la Real Academia de la Lengua, a las fiestas en las que están involucrados los reyes, tanto en palacio como en la corte. Por lo tanto, hay dos espacios de representación de ese tipo de fiestas, unos que son en el interior del palacio, en las dependencias palatinas, y otras en la ciudad. Son dos espacios importantes en los que se conjugan todo este tipo de festividades. Bueno, has señalado antes que se celebraban de una manera muy especial los triunfos de la monarquía. ¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto de alguna de estas fiestas en la corte de Felipe V? Los triunfos militares todos se celebran siempre con una misa en la Basílica de Atocha. La Basílica de Atocha es la basílica por excelencia de la monarquía. Desde los Habsburgo hasta el final del antiguo régimen, porque la Basílica de Atocha va a ser destruida después de la invasión napoleónica. Es el lugar donde van los reyes en peregrinación constante. Es decir, hay un triunfo, hay una rogativa, un te deum por el triunfo de las armas y van los reyes a la Basílica de Atocha. Luego hay otro tipo de festividades. También el nacimiento de un príncipe. Bueno, pues se va a dar gracias a Dios por el nacimiento del príncipe a la Basílica de Atocha. La Basílica de Atocha es un espacio fundamental y consiste siempre eso, en un te deum por el triunfo de las armas. No hay más. Bueno, ¿y qué otro tipo de fiestas? Has señalado, por ejemplo, antes, fiestas de carácter quizás más privado, ¿no? Las relacionadas con la propia familia real que se celebraban dentro de palacio. ¿Cuáles destacarías? Bueno, hay privadas, son normalmente las que tienen lugar cuando se celebra el cumpleaños de los miembros de la familia real, el cumpleaños del rey, el cumpleaños de la reina, de los príncipes, de los infantes. Pero también cumpleaños incluso cuando los infantes ya no están en España. Por ejemplo, se va a celebrar el cumpleaños de Carlos, que es el futuro Carlos III, siendo ya rey de las dos Sicilias, o el cumpleaños del duque de Parma cuando está ya en sus territorios. Por lo tanto, son fiestas de este tipo.
En estas fiestas siempre es lo mismo, es decir, se convoca a toda la corte, a la nobleza, al alto clero, etcétera, a los funcionarios, a un besamanos real, y luego pues hay diferentes espectáculos, pues pueden ser paseos por los jardines de la granja o de Aranjuez, con todas las fuentes funcionando, con un gran espectáculo de agua y acompañados con música. Son muy conocidos, por ejemplo, las fiestas que tienen lugar ya con Fernando VI en Aranjuez, en el Tajo, montados en barcas, con Farinelli cantando y la reina acompañándole también cantando con instrumentos musicales. Pero esto también se produce en el reinado de Felipe V, porque Felipe V tenía un problema de misantropía, estaba con una cierta enfermedades mentales que le calmaba mucho la música, y de hecho será Felipe V el que traiga a Farinelli a la corte por primera vez. Felipe V se rodea de toda una serie de músicos importantes para que le canten, para que tañen instrumentos, porque eso le tranquiliza y le serene. Por lo tanto, ya la música está muy presente en todos los festejos que se realizan en Palacio. Y me imagino que en muchas ocasiones no habría necesidad de ningún acontecimiento en concreto, sino simplemente, por ejemplo, celebrar un baile para pasarlo bien, ¿no? Sí, aunque no eran tan partidarios de los bailes como de otros espectáculos que son, por ejemplo, la caza. La caza en los sitios reales, en Balsaín, en el Pardo, etcétera, es muy frecuente. Es decir, tanto los reyes como los príncipes iban a cazar. Mucho más los príncipes que los monarcas, sobre todo a partir de una determinada edad de Felipe V, a partir del segundo reinado de Felipe V, porque Felipe V reina en dos etapas. Una hasta que decide abdicar en Luis I, su hijo Luis I, y a la muerte de Luis I a los 8 o 9 meses vuelve a reinar. Esa segunda etapa es mucho más tranquila, es más de interior, es más reposada, mientras que la otra es más de caza, más de al aire libre, etcétera, etcétera. Bueno, has señalado la muerte del hijo de Felipe V, que evidentemente un funeral no es una fiesta, pero sí que es una ceremonia, ¿no? Sí, las exequias fúnebres son todo un espectáculo, es decir, es algo que se celebra por la salvación del difunto, pero es un espectáculo en sí mismo, tanto en las iglesias donde se celebran como en todo el proceso de traslado, por ejemplo, del cadáver desde Madrid al Escorial, que es donde son enterrados los miembros de la familia real. Y todo está regulado y con una etiqueta muy bien definida y que ya está establecida desde el reinado, como dije antes, de Felipe IV. En las exequias fúnebres es un espectáculo en sí mismo porque todo el recinto del templo se cubre con paños negros. Se levanta una estructura de madera en la que se va a colocar el féretro, supuestamente, del difunto, con la corona, el cetro, etc. Por lo tanto, es todo un ceremonial y además de las colgaduras de los paños hay diferentes signos donde se está estableciendo pues, las hazañas del monarca, etc. Y esto con hachas encendidas, es decir, con cientos de velas y de hachas encendidas, y luego culminando con todo un sermón fúnebre de una gran espectacularidad. Por lo tanto, es un espectáculo en sí mismo, y es tan espectáculo que se editan estas exequias para el conocimiento de la mayor parte de la población ilustrada y que lee, porque realmente el precio de los libros era muy caro y esto permite también que se hagan también hojas sueltas comunicando pues que se van cantando por las ciudades el hecho en sí. Por lo tanto, es un espectáculo en sí mismo con una gran demanda de información por parte de la corte, de la gente que vive en las ciudades, en concreto en Madrid. Bueno, y hablando de información, ¿todo este tipo de actos se daban a conocer a través de la prensa, por ejemplo? Sí, en el siglo precedente, en el XVII, hay relaciones y hojas sueltas. Pero a partir de finales del XVII, comienzos del XVIII, hay un periódico que es la Gaceta de Madrid. Y la Gaceta va publicando todo tipo de noticias de este tipo. Es decir, por ejemplo, se dice, los reyes han salido de Madrid y se desplazan al Palacio del Buen Retiro, o se desplazan a Aranjuez. Se han celebrado fiestas por la nomástica de los reyes en Aranjuez o en la Granja, etc. Se va comunicando. Es decir, la Gaceta de Madrid ocupa esa información. Y no solamente de la corte de Madrid, sino de la corte en Francia o de la corte de los Borbón, de la Casa Borbón, por ejemplo, en Parma, o en Nápoles, cuando ya
Carlos y el infante Felipe están en sus respectivos reinos. Por lo tanto, es una forma de difundir muy bien. Y luego están, evidentemente, las relaciones escritas de este tipo de exequias, o por ejemplo las relaciones de las entradas de los reyes o de las peticiones de mano cuando Fernando se va a casar con Bárbara de Braganza o la infanta María Victoria se va a casar con el príncipe de Brasil, pues eso también se queda recogidos en relaciones que tienen una gran tirada y un enorme interés. Bueno, y otro tipo de ceremonias de tipo religioso en las que participaban los reyes, en las que participaba la monarquía, podrían ser, por ejemplo, procesiones, ¿no? Por ejemplo, la del Corpus. Sí, la celebración del Corpus es una de las celebraciones más importantes de la monarquía. Es decir, los reyes incluso participan, el rey participa en las procesiones del Corpus Christi, en un recorrido quizás un poco reducido, porque podían celebrarse en los Jerónimos y al Palacio del Buen Retiro. Pero participan los soberanos. Y si no, pasa la procesión por delante del Palacio Real, donde el rey presencia con la familia real, desde los balcones del Palacio Real, desde el Alcázar, la procesión. Porque hay una devoción especial a la Sagrada Forma. Es una de las grandes fiestas de la monarquía española desde antiguo. Pero luego hay otras celebraciones religiosas con procesiones que son, por ejemplo, las de las fiestas de canonización. Por ejemplo, la canonización de San Pío V va a pasar por el Palacio Real. Es decir, es una procesión que recorre un itinerario muy concreto, pasando por la Plaza Mayor, la Calle Mayor, Calle Platerías, etcétera, hasta llegar al Palacio Real. Es de canonización, pero el rey está presente. Y además son fiestas organizadas por las órdenes religiosas que son canonizadas, los dominicos, por ejemplo, o los franciscanos, etcétera, pero que son financiadas, una parte importante es financiada por la corona y una parte importante es financiada por la nobleza. Por tanto, son fiestas sacras, pero con una participación importante de los monarcas y de la nobleza, en este caso. Pues Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre las fiestas áulicas en la corte de Felipe V. Muchas gracias a vosotros.